presentaré el tema de instrumentos de medición de la unidad de aprendizaje de análisis fundamental de circuitos. Se presenta el multímetro digital, con él podemos hacer mediciones de resistencia, voltaje, corriente, los dos últimos en corriente alterna y directa, en los rangos marcados en el instrumento. Funciona a través de baterías. Existe el multímetro digital de banco, el cual se conecta a la corriente eléctrica y tiene las mismas funciones que un multímetro básico digital. El encendido de este multímetro es oprimir el botón que está encerrado en un recuadro amarillo, se visualizará en el display la selección por default, en el recuadro azul se conectarán las puntas de medición tipo banana, el primero es para medir resistencia, voltaje y prueba de diodos, la segunda ranura medirá corriente en unidades de miliamperes, ambos positivos y el negativo o común serán los que está en medio, las ranura inferior es para mediciones de corriente en unidades de amperes. En el uso de amperímetro se selecciona el botón que dice IT para medición en corriente directa, en el display aparecerá las unidades miliamperes. La conexión de las puntas es como se indica en la primera imagen, para medir en unidades en miliamperes y la segunda en unidades de amperes. En el uso del voltímetro, de igual manera se selecciona el botón de voltaje de corriente directa o voltaje de corriente alterna según sea el caso, las terminales se conectan de la terminal común a la ranura que indica la medición de voltaje. La conexión de las puntas, la terminal roja o positiva en la ranura que indica voltaje y la negativa en la común. En la medición de valores de resistencia en unidades de ohms, es la misma que en la medición de voltaje, pero el botón a seleccionar es el que tiene el símbolo ohmega. En la imagen se muestra forma de conexión de las puntas positiva y negativa con el resistor a medir. El osciloscopio es otro instrumento de medición que lo podemos utilizar para las mediciones de voltaje de corriente alterna y corriente directa, a diferencia del multímetro, en el osciloscopio podemos visualizar las señales a medir. En los controles verticales y ya que el osciloscopio maneja valores en forma vertical y horizontal, estos controles verticales nos ayudan a manipular la señal en forma vertical, subir o bajar sobre el eje vertical, además de variar su escala en amplitud. En los controles horizontales, la señal la podemos desplazar sobre este eje, variar su escala en tiempo en las unidades que se encuentren más adecuadas para visualizar la señal. Con los botones superiores, podemos manipular cursores para realizar mediciones más precisas, en utilerías podemos modificar el idioma, colores, etc., de la pantalla, existe además el botón de mediciones, con él podemos indicar cada parámetro que queremos medir de la señal activa. Los conectores para introducir las señales al osciloscopio es mediante puntas con conector BMC Caimán, y en este caso solo cuenta con dos canales por tanto dos señales a medir.